Cordial saludo, apreciados estudiantes. En videos anteriores nosotros estuvimos trabajando el concepto de límites al infinito. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de límites. Vamos a trabajar parte de esta sesión, límites al infinito, y otra parte vamos a trabajar límites de funciones trigonométricas. Vamos a recordar lo siguiente, recordemos. Si nosotros tenemos una cantidad infinitamente grande y la dividimos entre un valor constante, pues esto siempre nos va a dar una cantidad que es infinita. Vamos a recordar además que si tenemos una constante, un valor constante, 5, 10, 1000, 1.000.000, y lo dividimos sobre una cantidad infinita, pues hay que tener presente que al hacer esta división, esto va a dar como resultado 0. Claro, si tenemos, no sé, 100 manzanas y lo dividimos entre toda la población del planeta, eso es 0. Prácticamente a cada persona le tocará un pedacito insignificante, yo diría que hasta molecular. Y hay que tener presente también que si tenemos una constante, ojo, que cuando nosotros aplicamos un límite sobre 0, al aplicar el límite, por ejemplo, cuando x tiende a ser 0, en este caso el resultado es una cantidad infinitamente grande, cuando aplicamos límites de tendencia a 0. O sea, nos vamos a acercar a 0. A medida que nos acercamos a 0, pues esta división va a dar un resultado cada vez más grande hasta que tiende al infinito. Vamos a tener presente esto en la clase del día de hoy para desarrollar los ejercicios. Veamos la siguiente situación para resolver. Vamos a suponer que tenemos el límite cuando x tiende al infinito de la siguiente expresión, por ejemplo 6x al cuadrado más 3x menos 1, y dicha expresión se encuentra sobre cualquier valor, por ejemplo, que sea menos 2x al cuadrado menos 4x menos 5. Entonces, para aplicar el límite, pues hacemos lo siguiente, decimos que esto es entonces, aplicamos el límite cuando x tiende al infinito, y lo primero que se intenta hacer es una sustitución directa, pero pues acá tendríamos que esto es 6, y acá sería el infinito, infinito elevado al cuadrado, o sea que esto sería infinito de grado 2, más 3 veces el infinito de grado 1, porque acá x lo sustituimos por el infinito. Hay que recordar que en clases anteriores les decía que el infinito es una tendencia, que no es un número, sino tiende a tomar un valor cada vez más grande. Y en el denominador pues va a quedar algo muy similar, esto sería 2 sobre infinito al cuadrado, o sea de grado 2 menos 4 veces el infinito de grado 1, simplemente sustituimos el valor por x, aunque insisto, el infinito es una tendencia, es decir, esto tiende a tomar estos valores. Dicho de otra manera, estos son números exageradamente grandes, por decirlo de alguna forma. Como está acá, pues no tenemos una solución clara. En realidad, al realizar toda esta operación tenemos que es una cantidad infinitamente grande sobre otra cantidad infinitamente grande. Pero si no conocemos el tamaño o el grado de estos infinitos, no podemos determinar si esto da 1, da 2, da 3, da 5, da 8. No se sabe en realidad qué puede ser. O sea que esto es una forma indeterminada. Indeterminada significa, como bien lo dice, que no sabemos, está indeterminado. No sabemos si existe o no existe dicho límite. Bueno, para romper la forma indeterminada se hace lo siguiente. Vamos a buscar el máximo exponente que tiene x. En este caso es 2, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces acá tenemos máximo exponente que es 2. Y no hay un exponente mucho más grande que este, sino sigue siendo en el denominador, por ejemplo, el de grado 2. Entonces, para resolver esta indeterminación, se suele hacer el siguiente artificio matemático. Tomamos la expresión, es decir, el límite, cuando x tiende al infinito, y vamos a dividir tanto numerador como denominador por el máximo exponente de la variable, en este caso x al cuadrado. Es decir, tomamos 6x al cuadrado más 3x menos 1, y esta expresión que tenemos la dividimos entre x al cuadrado porque resulta ser es el máximo exponente que tiene la variable. Y hacemos lo mismo en el denominador. Esta expresión debe quedar dividida entre menos x al cuadrado menos 4x menos 5. Esta expresión queda dividida sobre x al cuadrado, que es el máximo exponente que tiene la variable. Al realizar esto podemos separar término a término, entonces podemos decir que esto es el límite cuando x tiende al infinito de 6x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3x sobre x al cuadrado menos 1, y esto a su vez dividido sobre x al cuadrado porque podemos aplicar
esta distribución de denominador. En el denominador, valga la redundancia, debe ser menos 2 x al cuadrado, y esto también dividido entre x al cuadrado, es decir, por cada uno de los términos que tengo acá, que eso fue lo que se aplicó en el numerador, por cada uno de los términos que está acá. Reitero que si yo divido tanto numerador como denominador por la misma cantidad, la expresión no termina siendo afectada, es decir, se mantiene la misma cantidad. Vamos a continuar, menos 4x sobre x al cuadrado menos 5 dividido entre x al cuadrado. Simplemente es un artificio matemático que nos permite identificar cuál es la relación que tienen los infinitos, tanto el numerador como el denominador. Perdón, me excuse. Acá notamos que esto nos daría simplemente 6, porque estos dos algebraicamente se simplifican, más 3 sobre x, ya que estos dos se van a simplificar y quedaría una x en el denominador, y acá no podemos simplificar absolutamente nada, quedando la expresión como la acabo de colocar. Y esta expresión se debe encontrar sobre menos 2, ya que estos dos al ser simplificados darían 1, menos 4 sobre x, ya que x del numerador con un x del denominador se van a simplificar, menos 5x al cuadrado. En este punto aplicamos nuevamente el límite. Perdón, acá me faltó escribir algo y no queda correctamente escrito. Esto debe ser igual al límite cuando x tiende al infinito, pues de la expresión que tenemos acá. Y ahora sí vamos a aplicar el límite, o sea, vamos a decir que el límite cuando x tiende al infinito, y aplicamos el límite, entonces nos queda acá simplemente el 6, pero si aplicamos el límite a esta expresión 3 sobre x, esto es positivo, ¿no? Entonces es 3 dividido entre una cantidad infinitamente grande. Y cuando les inicié, les decía que si tomamos un número cualquiera y lo dividimos entre infinito, esto va a ser 0, o sea que esta expresión simplemente va a ser 0. La siguiente expresión sería menos 1 sobre x al cuadrado, donde x tiende al infinito, o sea, esto será una cantidad infinitamente grande, y como acabo de decir, pues esto va a dar como resultado 0, y esta expresión se encuentra sobre menos 2, acá colocamos menos 2, menos, nuevamente acá tenemos 4 sobre x, pero como había mencionado, esto tiende a dar 0, porque estamos dividiendo entre una cantidad infinitamente grande, y ya estamos aplicando el límite. Menos 5 dividido sobre x al cuadrado, donde x tiende a ser una cantidad infinitamente grande, y aún más grande será cuando la elevamos al cuadrado. O sea que esto simplemente nos va a dar 0. O sea que al hacer esta simplificación, al utilizar este truco algebraico y además aplicar el límite, pues simplemente decimos que el límite cuando x tiende al infinito será igual. Vamos a colocar acá una flechita de entonces. Será igual a simplemente 6 sobre menos 2, que esto debe ser menos 3. Recuerden que esta cantidad es positiva, más por menos dará menos, ¿sí? Es correcto, y si a 6 lo dividimos entre 2 da como resultado 3. Entonces resulta que el límite de esta expresión, pues simplemente es menos 3. Fíjense cómo se hizo el artificio matemático en este caso, y resolvimos la situación. Veamos otro problema. Vamos a suponer ahora que tenemos el límite cuando x tiende al infinito, por ejemplo, de la siguiente cantidad, 7 menos 3x al cuadrado, menos 5x a la 5. Y esta expresión que se encuentre sobre cualquier cantidad, por ejemplo, que sea esto sería 2x a la 4, por ejemplo, menos 3x a la 3 más 2x menos 5, por decir una expresión. Entonces nuevamente, como tenemos una cantidad al infinito, esto casi que se convierte en un 8, ¿no? Entonces venga, lo colocamos lo mejor posible. Entonces, nuevamente hacemos el truco de hace un momento, buscamos el máximo exponente que puede tener nuestra expresión. Miren que en el numerador el máximo exponente es 5 y en el denominador el máximo exponente es 4. Tomamos el máximo exponente que encontramos, que en este caso es x a la 5, y dividimos tanto numerador como denominador por esa cantidad, que fue el truco que hicimos hace un momento. Volvámoslo a aplicar, entonces esto tendríamos lo siguiente, que el límite cuando x tiende al infinito debe ser 7
menos 3x al cuadrado menos 5x a la 5 y dividimos por el máximo exponente que encontramos, que en este caso será dividir entre x a la 5. Entonces acá simplemente dividimos sobre x a la 5. Eso es el numerador, pero el denominador, muchachos, aplicamos el mismo truco. 2x a la 4 menos 3x a la 3 más 2x menos 5. Y esta expresioncita pues también la vamos a dividir entre el máximo exponente, o más bien entre la misma cantidad que está arriba. Tiene que ser la misma cantidad, o si no se vería alterada la expresión. Al realizar esto, entonces ahora vamos a continuar pues simplemente haciendo artificios algebraicos. Acá tendríamos el límite cuando x tiende al valor de infinito de 7 sobre x a la 5. ¿Listo? Ahora vamos a simplificar los valores que tenemos acá y esto me quedaría 3, simplificamos x a la 2 con x a la 5 y en el denominador pues quedaría x a la 3, quedaría en el denominador, menos, y acá tenemos 5 x a la 5 sobre x a la 5 al hacer la distributiva, pues simplemente nos quedaría 1, o sea que esto sería 5 multiplicado por 1 y la expresión quedaría de esa manera. Pues simplemente estos dos se van a simplificar al distribuir ese denominador en cada uno de los términos que tendría el numerador. Ahora trazamos la línea de fracción, esta es la línea principal del fraccionario, y en el denominador hacemos algo muy parecido, esto sería 2 sobre x a la 5. Claro, simplificamos x a la 4 con x a la 5, ya saben que este x a la 5 se distribuye por cada uno de los términos que tenemos acá. Perdón, acá sería x nada más. Resulta que ahí estoy aplicando, por si no lo recuerdan, la siguiente propiedad. Voy a colocar acá una nota. Y si yo tengo a la b sobre a la c, es decir, tengo la misma base, pues la propiedad dice que al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador. Y esta es una de las propiedades que tienen las potencias. En realidad eso se hizo en el numerador de la fracción principal y se está haciendo en el denominador de la fracción principal. Entonces esto quedaría 2, que es el 2 que tenemos justamente acá, y al exponente de arriba le restamos el de abajo. Pero alguien me puede decir, profesor, pero en realidad eso daría 2 a la menos x, porque si restamos al exponente de arriba, el de abajo daría menos 1. Tiene toda la razón, pero existe otra propiedad, muchachos, si seguimos pensando en las propiedades, por supuesto, que si tenemos una cantidad de exponente negativo, por ejemplo, tenemos a la menos b, esto es lo mismo que tener 1 sobre a la b, ¿listo? Entonces se llama inverso multiplicativo de una expresión y se maneja con exponente negativo, mírenlo, a la menos b es lo mismo que tener 1 sobre a la b, pero este pasa a ser positivo. Muy bien, entonces quiere decir que si yo tengo esta expresión, que es precisamente la que quedaría al hacer la simplificación de este primer término, entonces esto es lo mismo que tener 2 sobre x. Y fíjense que es la expresión que se encuentra acá. Eso por si alguien tiene dudas asociadas a la forma como se hizo la simplificación de cada uno de los términos, entonces espero que sea ahora más claro. Ahora continuamos con el siguiente término, que sería pues este numerador con este mismo denominador. Y hacemos la resta de los exponentes. Esto daría 3 y daría la menos 2, pero como tiene exponente negativo, quedaría como denominador. ¿Alguien me puede decir por qué a la menos 2, profesor? Claro. Al exponente 3 le restamos 5. Estamos aplicando esta propiedad que tenemos justamente acá. Y eso daría menos 2, pero como quedaría exponente negativo, entonces lo invertimos. Y por eso quedaría de esa manera. Ahí estoy explicando cómo es que se está realizando la simplificación. En este caso la va a hacer un poquito más rápido, entonces esto daría sobre x a la 4 menos, y ahora tengo que tomar esta cantidad con este mismo denominador. Ese sí no se puede simplificar y quedaría de esta manera. Después de proceder a la simplificación, pues podemos manipular esta expresión aplicando el límite. Entonces podemos decir que tenemos el límite cuando x tiende al infinito y simplemente aplicamos el límite quedando de esta manera, 7 sobre pues una cantidad infinitamente grande elevado a la 5, según noto acá, a la 5, menos 3 sobre una cantidad infinitamente grande elevado a la 3, menos 5. Entonces si aplico el límite, pues esta expresión tiende a ser 0 porque es una cantidad, un número dividido entre una cantidad infinitamente grande y más aún elevado a la 5, es decir, de grado 5. Lo mismo sucede con esto.
Si yo estoy aplicando el límite, pues esto también me daría 0. Eso es si sustituyo estos valores que tenemos justamente acá por la tendencia, que en este caso es el infinito. Y esta expresión la vamos a dividir sobre, y hacemos lo mismo. Entonces esto sería 2 sobre x, pero x es una cantidad infinitamente grande, y al aplicar el límite, pues esto sería 0. Lo mismo sucederá con la siguiente cantidad, que sería 3 sobre x al cuadrado, pero es una cantidad infinitamente grande x. Y más aún al ser elevada al cuadrado, pues será muchísimo más grande. Y al dividir menos 3 entre una cantidad infinitamente grande, pues simplemente va a dar 0. Más 2 dividido entre una cantidad infinitamente grande, x a la 4. Perdón, creo que notaron que acá debe ser infinito, ¿no es cierto? Porque estamos asumiendo qué pasaría si se hace esa sustitución. Entonces, ahora si es 0, esta cantidad también debe ser 0. Vamos a extender un poquito la línea de la fracción. Y nos hace falta esta cantidad, menos 5 dividido sobre una cantidad infinitamente grande. Perdón, acá faltó un 4. Acá podemos colocar el 2, ¿no? Para identificar que son cantidades grandes, pero que están elevadas a una potencia, haciéndolas inclusive aún más grandes. Entonces esto sería 5 dividido sobre una cantidad infinitamente grande, pero elevado esto a la 5. Y al hacer esa división, cualquier número elevado entre una cantidad infinitamente grande va a dar 0. Entonces miramos qué fue lo que nos quedó, y lo que nos quedó fue muy simple, pues fue simplemente menos 5. Entonces simplemente decimos que el límite de esta expresión es menos 5. Es sencillo aplicar los límites realizando este artificio matemático. Simplemente buscamos el máximo exponente y procedemos a hacer la división. Veamos otro ejemplo asociado con este truco matemático. Vamos a suponer que tenemos el límite cuando una cantidad x tiende a tomar el valor de infinito, por ejemplo, de x menos x al cuadrado más x elevado a la 3, y esta expresioncita que tenemos acá se encuentre, por ejemplo, sobre x a la 4 menos x a la 3 más x al cuadrado menos x más 1. Una expresión de esta manera. Vamos a extender un poquito más la línea de fracción, tal vez de esa manera. Y ahora, pues como tenemos una cantidad elevada al infinito y ya sabemos que al intentar hacer la sustitución nos va a dar infinito sobre infinito, que es una forma indeterminada, pues procedemos a hacer el truco que les estoy enseñando el día de hoy. Simplemente buscamos el exponente más grande, tanto del numerador como en el denominador. En el numerador es 3. El exponente más grande en el denominador es 4. Y escogemos el más grande de esos dos, que vendría a ser x a la 4. Entonces dividimos tanto el numerador de esta expresión como el denominador de esta expresión sobre x a la 4. Al hacer esa división, pues sabemos que la expresión no quedaría alterada. Entonces decimos que esto es el límite cuando x tiende al infinito de la expresión x menos x al cuadrado más x a la 3. Y esta expresión se va a encontrar dividida sobre la cantidad que tiene el mayor exponente, que en este caso es x a la 4. Eso es el numerador. Y en el denominador, cuya expresión corresponde a x a la 4 menos x a la 3 más x al cuadrado menos x más 1. Esta expresión también la vamos a dividir entre x a la 4. Tanto numerador como denominador deben quedar divididas por la misma cantidad, pues para que la expresión no se vea alterada. Aplicamos las propiedades de las potencias que hace un momento les explicaba, y ya saben que este x a la 4 y este x a la 4 que tengo acá también queda distribuido en cada uno de los términos que tenemos acá. Voy a escribirlo, que en el ejemplo anterior no lo escribí, pero esta expresión debe quedar de la siguiente manera. Esto es el límite cuando x tiende al infinito de x sobre x a la 4. X a la 4, ahora sí me queda correctamente escrito, menos x al cuadrado sobre x a la 4 más x a la 3 sobre x a la 4, y esta expresioncita que nosotros tenemos acá, ahora la vamos a dividir sobre x a la 4 sobre x a la 4 menos x a la 3 sobre x a la 4 más x al cuadrado sobre x a la 4 menos x sobre x a la 4, y vamos a correr un poco la pantalla, más 1 sobre x a la 4. Eso es lo que se debe realizar.
Pero no es necesario escribirlo literalmente como lo acabo de realizar. No, nosotros podemos ir haciendo la simplificación correspondiente, pues mentalmente. Esta expresión que tenemos será la siguiente. Límite cuando x tiende al infinito. Y procedemos a hacer las simplificaciones. Entonces este quedaría 1 sobre x a la 3. Y ya expliqué en el ejemplo anterior qué propiedad es la que se está aplicando, ¿no? Al exponente de arriba le restamos el exponente de abajo. Y también aplicamos el del inverso multiplicativo. A esto le restamos x al cuadrado sobre x a la 4. Al ser simplificado, pues esto quedaría 1 sobre x a la 2. Más, y lo mismo, hacemos lo mismo acá. Quedaría 1 sobre x, simplemente x. Ya que al exponente de arriba le restamos el de abajo, quedando menos 1, y pasa al denominador. Así quedaría el numerador. El denominador hacemos lo mismo, al exponente de arriba le restamos el exponente de abajo, quedaría 1. Lo mismo sucederá acá, menos 1 sobre x, porque al exponente de arriba le restamos el exponente de abajo, menos x al cuadrado sobre x a la 4, al restar exponentes se quedaría simplemente 1 sobre x al cuadrado. Vamos acá. Ahora esta expresión, perdón, creo que me equivoqué en un signo. Sí, señores. Gracias por la observación. Acá es positivo. Ahora sí sigue negativo. Y esto quedaría 1 sobre x a la 3. La siguiente cantidad más 1 sobre x a la 4. A la 4. X a la 4. Y vamos a extender la línea de fracción para que quede pues correctamente escrito. Listo. En este punto, muchachos, ya después de haber simplificado cada una de las cantidades, procedemos a aplicar el límite. Entonces, hagámoslo de una vez. No, escribámoslo nuevamente. Entonces, tenemos que este límite, entonces, tenemos el límite cuando x tiende al infinito, y si tenemos la expresión 1 sobre x a la 3 y aplicamos el límite, pues simplemente esto es 0. Menos 1 sobre x al cuadrado al aplicar el límite. Perdón, estamos aplicando el límite. O venga, borramos todo. Porque ese x a la 3 es 1 sobre infinito a la 3 si aplicamos el límite, ¿no? Menos 1 sobre x al cuadrado, pero x es infinito, o sea que esto será elevado al cuadrado. Entonces, como les había dicho, esto va a dar 0, y como ya había mencionado, este da como resultado 0, más 1 dividido entre una cantidad infinitamente grande. Entonces esto debe dar como resultado 0. Y vamos a ver qué sucede con el denominador. Entonces acá simplemente nos quedó un 1 en este primer término, menos 1 sobre x, pero x tiende al valor de infinito, entonces esto dará como resultado 0, más 1 sobre una cantidad infinitamente grande, perdón, que acá me queda algo mal, elevada al cuadrado, pues simplemente esto va a dar 0, 1 dividido entre esa cantidad infinitamente grande va a dar 0, y luego tenemos 1 sobre, bueno, menos 1 sobre infinito elevado a la 3, que es una cantidad infinitamente grande, esto también daría 0, más 1 sobre infinito a la 4, que es esta última cantidad que tenemos acá. Y como había mencionado, pues esto se dará como resultado 0. Entonces, acá aplicamos el límite, acá debe haber un igual, porque ya estamos aplicando el límite. Entonces, voy a colocar acá nuevamente entonces, tenemos que el límite, cuando x tiende al infinito, esto parece un menos, vamos a colocarlo de esta manera, debe quedar en el numerador 0, porque pues todas las cantidades son 0, y en el denominador queda 1, porque todas las demás cantidades fueron 0, y si a 1 le sumamos 0, pues sigue siendo el mismo 1, y si a 0 lo dividimos entre 1, ¿cuánto dará? Pues simplemente esto da 0. 0 manzanas divididas entre un niño, pues les toca 0 porque no hay manzanas. Entonces simplemente decimos que el límite de la expresión que tenemos acá en pantalla es 0. Fíjense cómo funciona este artificio matemático. Espero que ya lo hayan entendido, sepan cómo es que se realiza. Y para reforzar, pues vamos a hacer el siguiente ejemplo. Lo voy a plantear, ustedes van a pausar el video y lo van a desarrollar. ¿Listo? Entonces veamos la siguiente situación. Supongamos que tenemos el límite cuando x tiende al infinito de 3x al cuadrado más 5x, y esta expresión se encuentre sobre 2x al cuadrado menos 3x, por decir algo. Entonces, pausen el video, muchachos, e inténtenlo resolver.
Bueno, asumo que pausaron el video, lo intentaron resolver. Veamos ahora cómo se hace este ejercicio. Entonces simplemente buscamos el máximo exponente tanto en el numerador como en el denominador. En este caso es x al cuadrado en el numerador y x al cuadrado en el denominador. Dicho de otra manera, dividimos tanto numerador como denominador por el máximo exponente de la variable, que en este caso sería x al cuadrado. Entonces tenemos que esto es el límite cuando x tiende al infinito de 3x al cuadrado más 5x y este sobre x al cuadrado y este sobre x al cuadrado. Fíjense ahora cómo lo escribí, lo hice un poco más ágil. Podemos omitir pasos, no necesariamente tiene que ser paso a paso. Si usted lo puede hacer ágil sin equivocarse, pues hágalo, no hay ningún problema. 2 sobre x al cuadrado menos 3x sobre x al cuadrado. Tanto numerador como denominador se divide por la misma expresión para que no se vea alterada el límite que estamos calculando. Ahora tenemos el límite cuando x tiende al infinito y miramos qué nos queda. Nos queda lo siguiente, antes de aplicar el límite, miramos qué fue lo que nos quedó. En el numerador queda 3 más 5 sobre x. Eso es lo que va a quedar en el numerador. Fíjense que lo hago ya un poquito más ágil, porque asumo que han visto los ejemplos anteriores, donde se ha hecho un paso a paso. Lo mismo, acá me quedaría 2, y esto me quedaría menos 3. De esta manera, sobre x, porque se simplifica, ¿no? Al exponente de arriba le resto el exponente de abajo, que es una propiedad de las potencias, y luego se busca el inverso, que es la otra propiedad. Espero que lo hayan hecho bien. En este punto ya aplicamos el límite. Entonces tenemos que esto es el límite cuando x tiende al infinito. Infinito, eso parece un 8, ¿no? De esta manera, esto debe ser igual a 3 medios, porque si aplicamos el límite, este va a ser 0, ¿no? Bueno, escribámoslo completo para que quede bien hecho el ejercicio, más 5 sobre x, y como ya mencioné, este tiende a ser 0, y en el denominador me quedaría 2 menos 3 sobre x, pero x tiende al infinito, por lo tanto la expresión tiende a ser 0. Ustedes dirán, escribió x el profesor. No. Tienen toda la razón, si alguien se dio cuenta. Esto simplemente reemplazamos el valor de x, su tendencia, ¿no? No quiere decir que sea infinito. Infinito no es un número. Entonces quedaría 5 dividido entre una cantidad infinitamente grande y 3 dividido entre una cantidad infinitamente grande, da como resultado 0. Entonces tenemos que ahora sí, el límite cuando x tiende al infinito es igual a 3 medios. Bueno, y ahora para finalizar nuestra sesión del día de hoy, les voy a dejar estos 3 ejercicios propuestos para que lo resuelvan. Recuerden que se busca el máximo exponente que tiene la variable y se divide tanto numerador como denominador por esta. Entonces, cordialmente los invito a que hagamos estos ejercicios. Que estén muy bien, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.